Buenas noches, estimados licenciados, licenciadas, presentes aquí en esta clase. Bueno, ya la mayoría me conoce, soy el ingeniero Diego Sánchez, soy encargado del área de informática de la empresa IDECAP, donde ustedes están llevando este curso. Me han encargado terminar estas sesiones que quedan pendientes, estamos en la sesión número 4. Espero hayan pasado un feliz año, nos reencontramos después de 2 semanas aquí. Y vamos a dar inicio a esta sesión 4 con la cual terminamos la parte de Excel, ¿no? El Excel igual es un software que tiene muchas funciones, pero más nos estamos centrando en los que son tablas, cuadros estadísticos, ¿no? Lo que vimos la semana pasada, algunas fórmulas básicas con las que ustedes puedan llevar un control o crear una plantilla en las cuales ustedes puedan llevar sus registros de una manera más ordenada, ¿no? La siguiente semana ya entramos ya a lo que es el PowerPoint para enseñarles a hacer unas presentaciones más profesionales donde ustedes puedan colocar sus datos. Antes de compartir mi pantalla, para los que no pueden ingresar al aula virtual quizás por algún problema de conexión, voy a compartir por el chat el link de asistencia. Recuerden que tienen hasta las 9 de la noche para que puedan registrar su asistencia. Ahí les comparto. Mientras se va desarrollando la clase, ustedes pueden ir registrando su asistencia para que no tengan ningún inconveniente. ¿Correcto? Eh, Voy a compartir mi pantalla. Ok. Bueno, recordemos que la semana pasada, disculpen, la última sesión de la sesión 3, yo les dije que esa sesión no les iba a dejar ningún trabajo. En esa sesión sí les voy a dejar un trabajo donde se van a unir lo que hemos visto tanto en la sesión 3 como en la sesión 4, ¿no? Algunos que ya sí llegaron a presentar sus trabajos de la sesión 1 y sesión 2, sus notas ya están, ya pueden verlas dentro de su aula virtual. Ya están revisados todos sus trabajos. Ya, vamos a empezar con esta sesión 4, en lo que vamos a desarrollar, que el título es Excel en el análisis de información en el área de salud. ¿No? Es muy importante aplicar lo que es este software de Excel para que ustedes puedan manejar su información y puedan tener un control y un mayor orden, ¿no? Al momento que tengan alguna información dentro, no solamente dentro de su centro laboral, sino también cualquier información que puedan ustedes estar teniendo, ¿no? Para que puedan aplicarlo. ¿Cuál es la importancia de Excel en el área de salud, ¿no? En este caso, como expliqué la semana pasada, la sesión 3, con el programa de Excel podemos tener una organización eficiente de cualquier información, no solamente de información en el área de salud. Cualquier información que nosotros podamos tener, que es quizás una base de datos que tengamos de pacientes o quizás de algunos clientes en algunas personas que tengamos un negocio, podemos llevar un control, ¿no? Y poder tener los datos mejor organizados, ¿no? Podemos realizar lo que es un análisis de toda la información que tengamos ahí, un análisis rápido mediante filtros, ¿no? Alguna búsqueda, algún cuadro estadístico que nosotros querramos realizar, algún gráfico también con el cual vamos a aplicar también en esta sesión, ¿no? Eso también nos ayuda en lo que es la toma de decisiones, ¿no? Como les repito, no solamente en el área de salud, sino también a nivel administrativo, que sirve para cualquier trabajo que nosotros tengamos, ¿no? En el momento, ¿no? También nos ayuda lo que son la reducción de errores en el manejo de los datos. Ya, tener una información muy bien organizada nos ayuda a no cometer tantos errores, ¿no? Poder llevar una información detallada, ¿no? Y también esto nos ayuda a que tengamos la información mucho más accesible y poder utilizarla ampliamente a nuestro gusto, ¿no? Mediante filtros ya vamos a ver cómo vamos a aplicar los filtros que practicamos la sesión 3 para que nosotros podamos ver disculpen, por lo que me han hablado. No, disculpen. Bueno, continuamos.
Bueno, como primer punto que vamos a tocar es el diseño de formatos para un control y seguimiento de pacientes, ¿no? Le solicité al licenciado, en este caso del área encargada del área de salud, que me pase una plantilla, pues, ¿no? Para poder adaptarlo a lo que es un formato quizás de que nosotros tengamos dentro de nuestro centro laboral, ¿no? Las plantillas en sí pueden variar, ¿no? Dependiendo del centro de salud o dependiendo nosotros cómo querramos llevar el control, ¿no? De los seguimientos de pacientes, ¿no? Quizás algunos no necesitan tantos datos para llevar un control como otros sí, ¿no? Ya les voy a mostrar la plantilla, la cual me han pasado y yo le he adaptado también a las necesidades de pacientes, ¿no? De que podemos llevar un control, que es un formato de control de pacientes, ¿no? Es una hoja estructurada, en este caso, o una tabla, ¿no? Que permite registrar cierta cantidad de datos, no cierta cantidad de datos, perdón, eh, datos ilimitados. Como les había dicho, el Excel nos permite registrar no solamente uno ni dos datos, datos infinitos. No, el Excel no tiene un límite para poder registrar. No podemos crear una base de datos enorme y nosotros podemos llevar el control desde ahí, ¿no? Que lo ideal sería no desplayarnos demasiado, porque como le dije la sesión 3, lo ideal sería llevar los datos que más nos interesan a nosotros, ¿no? Porque nosotros a veces colocamos unos datos que ni siquiera, nunca en la vida le damos importancia, ¿no? O sea, ni siquiera lo utilizamos. ¿No? Y a veces están ahí solamente por relleno, se puede decir así, y esos datos nunca se tocan, ¿no? Sería, bueno, una de dos, eliminarlos o ocultarlos, ¿no? Ocultar una celda y quizás más adelante esos datos sí nos puedan servir. Bueno, y lo que les había dicho también nos sirve para hacer un seguimiento de la información clínica y administrativa de lo del paciente, ¿no? O de cualquier información que nosotros tengamos, ¿no? ¿Cuáles son los datos básicos que puede ir en un formato para hacer un seguimiento del paciente? ¿No? Nosotros podemos tener lo que es uno, el número de historia, ¿no? La clínica donde se está atendiendo, los nombres y apellidos, la edad, el sexo, el DNI, fecha de atención, un diagnóstico que se le ha hecho al paciente, qué tratamiento se le va a realizar, el médico responsable y el estado del paciente. ¿No? Estos son algunos datos que quizás pueden ir en el formato que nosotros manejemos o que estemos manejando en el momento. ¿Correcto? Como les repito, estos son datos solamente eh, que yo he tomado en cuenta, que quizás puedan haber muchos más datos, como les repito, la base de datos puede ser enorme, o puede reducirse esta cantidad de datos para el formato que vamos a realizar, ¿no? Pueden ser mucho menos para poder llevar un control más fácil y accesible de la información que nosotros tengamos. ¿Cuáles son las funciones útiles en el formato? ¿No? Mayormente las funciones que nosotros utilizamos, que como vimos la sesión 3, las únicas funciones creo que si no me equivoco que vimos fue el tema de la suma, el promedio, ¿no? Pero en esta oportunidad vamos a aplicar algunas fórmulas de lo que es el contar sí, ¿no? Quizás vamos a contar el número de pacientes que tengamos, ¿no? Eso lo vamos a hacer cuando ya estemos en la parte de ver un cuadro estadístico, vamos a aplicar esta fórmula, ¿no? Quizás podemos aplicar un contar sí con punto conjunto, donde vamos a contar los datos de todo un conjunto de una tabla, ¿no? Vamos a hacer el modelo para nosotros realizar este conteo, ¿no? Para poder realizar el número de pacientes o quizás el número de pacientes atendidos durante el mes, durante el año, ¿no? Otra fórmula que se pueden aplicar dentro de estos formatos es la fórmula del hoy, el cual nos arroja la fecha automáticamente del día, ¿no? Quizás del día que fue atendido el paciente. Si nosotros no queremos tipear, esta fórmula de hoy nos puede servir para que el Excel nos arroje la fórmula el día automáticamente, ¿no? Haciendo una validación de datos, también nosotros podemos hacer una validación de datos de listas desplegables, ¿no? En lo que son el estado, el sexo, ¿no? Nosotros no solamente podemos colocar el dato ahí, nosotros podemos crear una lista desplegable donde nosotros seleccionemos tanto el sexo como el estado, ¿no? Y lo que vimos la sesión 3 que son los filtros, ¿no? El cual es muy importante, una.
si queremos reducir información o también filtrar algún paciente. Quizás queremos la lista, lo tenemos la lista desordenada y queremos nosotros ordenarlo de manera ascendente, ¿no? Podemos aplicar este filtro también. O como aquí bien dice el PPT, que es buscar pacientes por un diagnóstico o una fecha. Mediante los filtros resulta mucho más sencillo buscar algún paciente, algún diagnóstico, ¿no? Y nosotros podemos realizar la búsqueda de manera más rápida durante filtros en la base de datos, ¿no? Igual les voy a explicar la fórmula también de buscar quizás a un paciente que no, que tengamos más de 1000 registros y no sabemos cómo ubicarlo de una manera más rápida, ¿no? También el Excel tiene un buscador para que nosotros podamos ubicar ese dato y nos diga en dónde, en qué fila o columna está ese dato que nosotros estamos buscando. Bueno, en el primer punto, como ya les había dicho, hemos tocado lo que es el formato para el registro de pacientes, ¿no? Eso lo vamos a aplicar después de que termine de presentar las diapositivas. Voy a mostrar el PPT, perdón, el Excel, donde nosotros vamos a realizar, donde ya está hecho ya el registro de pacientes. Vamos a aplicar algunas fórmulas y vamos a aplicar algunos gráficos también. Vamos a insertar los gráficos que vimos en la sesión 3, ¿no? Como segundo punto en esta sesión es la elaboración de gráficos para visualizar algunas patologías frecuentes, ¿no? Y no solamente para visualizar estos datos, ¿no? Quizás vamos a centrarnos en lo que son patologías para nosotros aplicar los gráficos, pero no necesariamente tenemos que hacer un gráfico de eso, ¿no? Que esto nos puede servir, como les había dicho, para infinita información, no solamente en este caso. Podemos aplicar gráficos de cualquier campo que nosotros tengamos, ¿no? Quizás para nosotros saber cuál ha sido el mayor número de pacientes durante el año, ¿no? Cuál es la patología quizás más, que más daño ha causado durante el año, ¿no? Cuántos pacientes han sufrido de esa patología, ¿no? Cuál es la mayor cantidad. Realizar un cuadro, un gráfico o un cuadro estadístico. No. Bueno, ¿por qué usar gráficos para nosotros visualizar la información, ¿no? Bueno, en este caso, a ver, un momentito. Bueno, en el chat. Buenas noches, buenas noches, buenas noches. Saludos, creo, por el chat. Bueno, ¿por qué usar gráficos? Bueno, porque en este caso nosotros facilitan la interpretación de datos. Esto nos ayuda eh, a interpretar o ver más o menos qué es lo que nosotros, lo más resaltante dentro de ese cuadro o esa tabla que nosotros tengamos, ¿no? Quizás nosotros queremos ver cuál es el porcentaje o cuál es el valor más alto, ¿no? En ese caso tenemos el gráfico de barras, ¿no? Donde nosotros podemos ver el gráfico, el más alto. Vamos a acá. Acá como ven la información podemos ver en lo que es el gráfico más alto, ¿no? Y eso nos sirve en el gráfico de VAX, ¿no? En el gráfico circular nosotros podemos ver en lo que es quizás el color acá, nosotros vemos cuál es el más ancho, nosotros podemos ver que quizás es el trato que más pacientes o el número más mayor, el número mayor, ¿no? De los datos que nosotros vamos a crear, el gráfico circular, ¿no? Nos permite identificar cuál es la tendencia quizás de los datos que nosotros vamos a crear los gráficos, ¿no? Pues nos ayuda a detectar las patologías más comunes también para poder detectar mediante estos gráficos, gráfico de barra, gráfico circular, ¿no? Mejoran la presentación de los informes, muy claro, claro que sí que lo mejoran. Y no solamente para realizar un informe, muchos de nosotros habremos aplicado todos estos gráficos, ¿no? Quizás en un desarrollo de tesis o en alguna forma de maestría que nos hayan pedido o alguna especialidad que nosotros hayamos aplicado. Los cuadros estadísticos o las barras siempre van a existir, siempre nos lo van a solicitar, porque así permite a la persona que lo está visualizando tener un mayor
visualización e interpreta mucho más rápido un gráfico que una tabla nada más. Y es mucho, y es mucho más fácil para ellos realizarlo. No, este es un ejemplo de algunos datos para poder nosotros desarrollar gráficos, ¿no? Que acá tenemos las patologías y la cantidad de pacientes. A raíz de esto, de este cuadro o tabla que nosotros tengamos en el Excel, nosotros podemos desarrollar lo que son los gráficos, lo que les había dicho, los gráficos de barras, gráficos circulares, nosotros podemos desarrollar, nosotros lo cual vamos a desarrollarlo en la práctica, después de que termine de desarrollar después de que termine de presentar las diapositivas. ¿Cuáles son los tipos de gráficos recomendados? Los gráficos más usados, como les había dicho, es el gráfico de barras, lo que bueno, permite. No, bueno, vamos a aplicarlo en lo que son las patologías en este caso para comparar, ¿no? También existen los gráficos circulares, quizás nosotros podemos utilizarlo para quizás alguna proporción de las enfermedades, cuál es el porcentaje de mayor enfermedad que, que hay en el informe que nosotros estemos presentando. Y también existe el gráfico de líneas, ¿no? En este caso para nosotros ver la evolución de los casos durante el tiempo que nosotros estemos desarrollando. ¿No? En este caso, Excel permite, como ya les había explicado en la sesión 3, nosotros para poder crear algún gráfico tenemos que ir al menú de insertar y ahí seleccionamos la tabla que nosotros vamos a crear el gráfico y le damos en insertar y en insertar gráfico, ¿no? Y elegimos el modelo de gráfico del cual nosotros más nos parezca, ¿no? O cuál ustedes creen que pueden ser el diseño perfecto para mostrar la información que nosotros queremos mostrar al que va a leer el informe. La interpretación de gráficos. Un ejemplo de análisis, quizás que podemos interpretando el gráfico, la persona que lo va a interpretar puede que la patología más frecuente es la gripe, ¿no? Quizás en un gráfico de barras podemos ver que el pico más alto es la, es la opción que dice gripe, quizás el COVID-19 tiene menos, ¿no? Y ahí nosotros podemos ver cuál es el pico más alto y nosotros podemos deducir en el análisis que la patología más frecuente es la gripe, ¿no? Podemos deducir que las enfermedades crónicas representan un alto porcentaje. Esto, cuando mencionan lo que es porcentaje, esto lo vemos normalmente en lo que son un gráfico circular, ¿no? Nosotros podemos visualizar cuál es el porcentaje más alto, ¿no? Y en un gráfico circular es mucho más sencillo visualizar estos datos, ¿no? En lo que son porcentajes, ¿no? Se identifican prioridades de tensión, que también lo podemos ver mediante un gráfico de barras o un gráfico de líneas o un gráfico circular, ¿no? Esto, perdón, esto nos apoya, estos resultados apoyan a la planificación de los recursos médicos, ¿no? Y no solamente en el área de salud, como les había dicho, sino en las demás áreas o centros laborales que nosotros estemos laborando. Ya, perfecto. Tercer punto, en esta sesión 3 tenemos lo que son construcción de cuadros estadísticos para apoyo en decisiones clínicas o administrativas. Un cuadro estadístico es parecido a lo que son una tabla, donde nosotros vamos a poner los datos más relevantes que nosotros querramos saber, ¿no? En el Excel normalmente se le llama cuadros estadísticos a las tablas o algún gráfico que nosotros querramos de realizar o mostrar, ¿no? Para quizás mostrar alguna información, ¿correcto? Y eso nos va a ayudar a las diferentes decisiones que nosotros podamos tomar. Perdón. Es un cuadro estadístico. Bueno, en un cuadro estadístico, como lo pueden ver en la imagen también, podemos ver lo que son las tablas o algún gráfico, ¿no? Esos son los cuadros estadísticos que nosotros podemos mostrar. Es un resumen organizado de los datos que facilitan el análisis y a la toma de decisiones, ¿no? Cualquier tabla, cualquier cuadro estadístico que nosotros
mostremos, que nosotros vayamos a realizar cualquiera de esta información, nos le sirve a la persona cual lo va a visualizar a tomar muchas mejores más decisiones, ¿no? Y va a analizar más los datos, ¿no? Recuerden que no solamente es un cuadro con valores y ya y listo, ¿no? Siempre es bueno y recomendable hacer un gráfico también al costado quizás de la tabla o en la parte de abajo de la tabla para que la persona lo pueda analizar mucho, para que pueda analizar mejor los datos o la información que nosotros querramos mostrar. Este es un ejemplo de un cuadro estadístico. Nosotros tenemos aquí este, un cuadro de atención que está dividido por mes, ¿no? En el mes de enero, ¿cuántos números de atenciones han habido en el mes de enero? En este caso 120, en el mes de febrero 135 y en el mes de marzo 150. No, es un cuadro estadístico que nosotros podemos ver, la misma palabra lo dice, estadístico, estadística. Nosotros podemos ver cuánto es el total que nosotros hemos se ha atendido y aquí podemos, a raíz de este cuadro que nosotros tenemos, podemos realizar una comparación de los gráficos que nosotros vamos a ver en lo que es la práctica, ¿no? Indicadores que se pueden obtener, bueno, en este caso, el total de atenciones, ¿no? Podemos hacer una suma con la fórmula que les enseñé en la sesión 3 que es igual sum, y seleccionamos todos los datos de esa tabla, ¿no? Nosotros también podemos lo que es realizar mediante esto el promedio mensual, ¿no? ¿Cuál es el promedio mensual durante del, de atenciones durante todo el año o durante estos 3 meses nada más? Con la fórmula que les expliqué, que es el igual prom, ¿no? O igual promedio para poder eso. Nosotros y seleccionamos los datos para que nos pueda botar un promedio. También lo que nosotros podemos ver aquí en este cuadro o realizar mediante un cuadro estadístico es el mes con mayor demanda, ¿no? Aquí lo que podemos ver cuál es el mayor demanda de atenciones que ha tenido es el mes de marzo, ¿no? Nosotros ya estamos interpretando este cuadro estadístico para nosotros realizar un análisis y poder saber la información las cuales nosotros necesitamos saber cuál es el número mayor, ¿no? Cuál es el promedio, ¿correcto? Las funciones estadísticas en Excel, bueno, las funciones más usadas, como ya les había mencionado, es la suma para poder realizar el total, para poder saber el total de atenciones que nosotros hayamos tenido, ¿no? El promedio para saber el promedio mensual, ahí está la fórmula también, ¿no? La función, perdón, en este caso suma o sum, promedio o prom, y el max es para saber el mayor número de casos o cuál es el número mayor de una tabla, ¿no? El min para la función min para saber el menor número de casos durante las tablas. Bueno, la aplicación en la toma de decisiones, apoyo en decisiones clínicas y administrativas, asignación del personal médico. Podemos realizar una base de datos para asignar al personal médico que va a atender al paciente, ¿no? También nos sirve para poder realizar una compra de medicamentos. Quizás nosotros que queramos llevar un control de todo eso también lo podemos hacer mediante el Excel, ¿ya? Mejora en la atención del paciente también nos sirve para esto, para nosotros quizás nos llegan a pedir alguna información del paciente, nosotros podemos, esto nos va a ayudar a mejorar la atención, ¿no? Planificación en algunas campañas que nosotros podamos tener. Y como conclusiones podemos deducir que Excel es una herramienta clave en el análisis de información en el área de salud, ¿no? Permite organizar, analizar y visualizar datos de manera mucho más ordenada, ¿no? Y facilita, como ya les había dicho, la toma de decisiones clínicas y administrativas dentro del área. Correcto. Vamos a ir a la parte práctica donde vamos a abrir un documento de Excel. Bueno, les hago recordar de la asistencia también. No se olviden de registrarse, por favor, para que no tengan inconvenientes al momento que el encargado visualice quiénes han ingresado y quiénes no. Bueno, esto es lo que hemos visto en esta sesión en la parte de las diapositivas, los 3 puntos, ¿no? Diseñar el formato para control y seguimiento de pacientes, ¿no?
Ah, ya, sí, Raquel. A ver, creo que has ingresado tarde. Voy a compartir por el chat nuevamente el link de asistencia. Ahí está. Acabo de compartir por el chat nuevamente a las personas que quizás recién se han conectado el link de asistencia para que se puedan registrar. Como les repetí, tienen plazo hasta las 9 de la noche para que puedan registrarse, ¿no? Si se registran después de las 9, quizás no lo puedan tomar en cuenta. ¿Ya? Igual esta sesión no va a demorar mucho, así que van a tener tiempo para que puedan registrar su asistencia. Vamos a entrar a lo que es la parte práctica. Vamos a entrar a lo que es un archivo de Excel. Ya. Y lo que yo tengo es una tabla o un cuadro o una base de datos, ¿no? Dependiendo cómo nosotros lo querramos llamar, ¿no? Aquí tenemos algunos datos que yo he considerado, lo que son esta plantilla me lo han pasado al encargado y podemos visualizar lo que es una idea de atención para llevar un orden, una historia clínica también, ¿no? El DNI del paciente, ¿no? En este caso, tenemos hay más de 200 registros aquí. Nombre, apellido, sexo, la edad, ¿no? Tenemos distrito, la fecha de atención, que eso es muy importante saberlo, ¿no? La patología, después vamos a hacer un cuadro gráfico, ¿no? La severidad, el médico que lo atendió, la presión, su glucosa, la temperatura, el costo que ha tenido y el estado en el que está ahorita el paciente, ¿no? Estos datos, estos, se puede decir que así se podría armar un registro pues, de información que nosotros podamos tener, el cual nos va a ayudar para nosotros poder llevar un correcto registro, ¿no? Como les había explicado, esto nos puede ayudar a, mediante filtros, buscar alguna información, ¿no? Para nosotros aplicar un filtro, nosotros seleccionamos la fila, selecciono la primera fila, cual estos son los encabezados de la tabla o cuadro que nosotros tengamos, y en la opción de ordenar y filtrar, nosotros le vamos a dar en lo que es filtro, ¿no? Automáticamente en cada campo se abre una flechita inferior en la parte de abajo y nosotros podemos ver acá, supongamos, acá, por sets, voy a filtrar. Solamente quiero que me muestre todas las personas que son, en este caso, femeninas. Solamente quito la selección de todo y solamente dejo seleccionado lo que es F, ¿no? En este caso femenino, y le doy a aceptar. Y solamente me va a mostrar los campos en lo que son femeninos, no que tienen las femeninas. Bueno, acá ha habido un error porque Marco Navarro no es femenino, es masculino, ¿no? Y solamente nos muestra lo que son los datos en los que son femeninos, ¿no? En este caso, para hacer un conteo de cuántos datos son los que tenemos acá, seleccionamos todos los campos, desde el primero hasta el último, y en la parte inferior derecha podemos ver donde dice recuento. ¿No? Ahí nos muestra que hay 109 datos que son, en este caso, que tienen el sexo femenino, ¿no? Si nosotros seleccionamos el siguiente, lo que son masculino, ¿no? Seleccionamos el primero, pues, desde cualquier tabla en sí, de cualquier fila, para hacer un conteo seleccionamos, ay, perdón, y podemos ver que el recuento nos bota que son 111. Esa es una manera de hacer un conteo para ver cuántos datos nosotros tenemos ahí. ¿No? Seleccionamos, nos ubicamos desde la primera dato y nosotros machucamos Control Shift. Tenemos apretado Control Shift desde del dato que nosotros seleccionamos, Control Shift, y machucamos la flechita hacia abajo y automáticamente se va a bajar, va a seleccionar todo del primero y va a hacer el recuento total. Tenemos 111 registros, ¿correcto? Vamos a visualizar nuevamente todos los datos aquí. Listo.
Otro dato que nosotros quizás al momento de hacer un registro aquí en Excel es que quizás nosotros tengamos datos con DNIs que comiencen con cero, ¿no? Y les había explicado, no sé si aquí hay algún dato que tenga un DNI con cero, bueno, lo tengo todos números normales, pero un ejemplo que una historia clínica comience con cero. Si yo coloco cero adelante, no se va a colocar, ¿correcto? Y nosotros queremos que vaya a cero porque así lo indica la historia clínica que tiene que ir con cero adelante, ¿no? En este caso nosotros seleccionamos toda la columna y si se dan cuenta aquí un momentito, toda la columna y aquí donde dice general, cambiamos, ¿no? Este es el campo de formato para darle un formato a una columna o a toda una tabla, ¿no? Columna, fila, tabla, cualquier dato o solo un dato nada más, ¿no? En este caso yo quiero que todo esto se transforme en otro tipo de formato, ¿no? En formato general, si yo le coloco un número, va a ser igual, ¿no? Él no me permite colocar el cero adelante. En este caso nosotros tenemos que convertir toda esta columna en tipo de dato texto, ¿no? Automáticamente se pone a la izquierda porque es el formato que nosotros nos bota, ¿no? Pero nosotros podemos cambiar ese ajuste de que no vaya a la izquierda, sino que esté a la derecha, ¿no? Haciendo aquí en alinear, le damos que esté a la derecha, ¿no? Bueno, se alineó todo también lo que es el título también. Yo quiero que este título vaya al centro. Cambiamos solamente, seleccionamos el título y seleccionamos lo que es alinear al centro. Una vez que tengamos ya el texto. Una vez que tengamos ya el dato ya convertido en formato texto, nosotros ya podemos agregar lo que son ceros adelante. Agrego el cero. Si se dan cuenta, el cero se coloca automáticamente. ¿No? Y la cantidad de ceros que nosotros podamos tener. O sea, el número que nosotros coloquemos ya no va a variar. Si así tenga infinidad de ceros adelante, ¿no? Infinidad de números, esto ya no va a variar. Ya no está en formato de número, ya no está en formato general, ya está en formato como si fuera un texto, ¿no? Y el texto no tiene limitaciones, ¿correcto? Bueno, tengamos acá este cuadro con más de 200 registros. Esto también lo voy a subir a la plataforma para que ustedes puedan guiarse para el trabajo que se les va a indicar, ¿correcto? A ver, un momentito. Acá también les había explicado que aquí también puede cambiar en lo que es el color del gráfico, ¿no? El color del texto, del fondo. ¿No? Ustedes ya lo varían al gusto que ustedes quieran llevar. ¿No? Que nosotros quizás tengamos queremos ver si hay algún duplicado aquí, ¿no? Si hay algún duplicado, seleccionamos la tabla o la columna que nosotros querramos ver, quizás hay un DNI que se ha duplicado, seleccionamos toda la columna y acá donde dice formato condicional, hacemos clic ahí y vamos a donde dice reglas para resaltar celdas. Una vez que seleccionamos ahí, seleccionamos lo que dice valores duplicados. Aceptar. Si hubiera algún valor duplicado, esos datos se harían en rojo. Vamos a hacer una prueba ahorita. Voy a copiar este DNI y lo voy a copiar acá y lo voy a copiar acá. Si se dan cuenta, automáticamente, como yo ya activé lo que es el formato condicional, automáticamente el Excel me bota una línea roja. Eso quiere decir que este dato ya está registrado aquí, ¿no? Si yo agrego este campo DNI en la parte de abajo, el último, igual me va a salir en rojo. Eso quiere decir que ese dato ya está duplicado o ya está ingresado en esta parte de acá. Ya, si bien puede ser que sí esté duplicado el DNI, pero quizás este ingreso ha sido por otra cosa, no solamente ha sido por una patología de gripe, ¿no? O sea, puede ser por algún COVID, ¿no? Una gastritis, ¿no? Pero igual ese formato condicional nos ayuda a saber si algún dato se ha duplicado.
No solamente en lo que es el DNI, quizás en la historia clínica también. Que nosotros ingresamos la historia clínica y se repite, también hacemos lo mismo. Nos seleccionamos aquí la columna y le damos formato condicional. Reglas para resaltar celdas y seleccionamos lo que son valores duplicados. Y le damos a aceptar. Bueno, acá lo podemos variar el color, ¿no? Puede ser amarillo, verde, rojo. Yo lo dejo por defecto en ese color para que me ayude a ver. En este caso no hay duplicados, pero si hubiera un duplicado, automáticamente me lo va a marcar en rojo. ¿Correcto? Como yo quito esa regla, y bueno, me voy a cualquier, no, no es necesario seleccionar el valor donde está duplicado, cualquier parte de la tabla, cualquier parte de la hoja, en formato condicional, me voy a borrar reglas y borrar reglas de toda la hoja. Si yo quisiera borrar una regla solamente de esta columna o de esta columna, me voy a donde dice formato, borrar reglas y borrar reglas de las celdas seleccionadas. ¿Perfecto? Pues si yo quiero borrar de todos, borrar reglas de toda la hoja. Automáticamente se borra las reglas del formato, ¿no? Para buscar duplicados. Va a haber duplicados, sí, pero este, no voy a saber cuáles son los duplicados en sí, ¿no? Pues los datos. Traba. Vaya, otra manera que les había explicado es, nosotros queremos buscar algún nombre, ¿no? O algún DNI de manera más rápida. Nosotros tenemos una infinidad de datos, ¿no? En este caso, voy a copiar un DNI, quiero copiar el número 178, ¿verdad? Tengo una lista y me dicen, a ver, búscame este dato, a ver, de la manera más rápida. Aquí vamos a lo que dice buscar y seleccionar y le damos en buscar. En este caso, control B también, ¿no? Como nos indica el Excel. Como dice, para buscar, hacemos el control B y nos va a salir directamente el cuadro de buscar. ¿Qué hacemos en ese cuadro de buscar? Copiamos el DNI o tipeamos el DNI que nosotros queramos buscar. No solamente por DNI, podemos buscarlo por historia clínica, por nombre, ¿no? Quizás por algún apellido, ¿no? Y le damos donde dice buscar todos. Automáticamente el Excel nos sale acá dónde está ese campo. Está en la celda 179. Y ya en la hoja el Excel lo buscó. Y aquí automáticamente el Excel ya lo seleccionó. Aquí, como pueden ver acá, ya encontró ese dato. En este cuadrito me indica en dónde está exactamente, ¿no? Hacemos clic ahí y listo, lo encontramos. Si nosotros tuviéramos otro DNI con ese dato por acá o por acá, y queremos buscar ese DNI, que quizás tenga mucho más registros, no solamente uno, le damos en buscar y automáticamente nos aparecen tres datos, ¿no? Automáticamente se ubica en la primera opción, porque en la hoja nosotros queremos buscar en la siguiente, en el siguiente, hacemos clic en el segundo, ya nos indica en qué parte, en qué celda está, está en la celda 139, el segundo está en la celda 192, y ya se ubica en el 192 y aquí en el 199, ¿no? Y así podemos hacer una búsqueda de datos en un registro que nosotros tengamos. Voy a quitar estas copias. Esto. Bueno, acá tenemos la fecha del estado. Esta base de datos les voy a compartir a ustedes también. Recuerden aquí también cuando sale un cuadrito verde y nosotros no querramos que ese cuadrito, esa partecita de arriba verdecito aparezca, seleccionamos todos esos de ahí, esos datos, y en la esquina nos aparece como un botoncito amarillo, ¿no? Seleccionamos ahí y le damos ignorar, error, para que no aparezca esa línea verde. No que en el DNI nos aparecen todos porque está en formato de texto. Ignoramos, listo.
Este es un ejemplo de de un registro que nosotros podamos llegar a tener, ¿no? Con los datos más relevantes dentro de un cuadro. Vamos a a la siguiente pestaña, en lo que son patologías, ¿no? Yo he armado este cuadro que tenemos aquí, ¿no? Como gripe, ira, ¿no? Y todo eso. Voy a sacar lo que estos de acá. Listo. Aquí en la patología lo que tenemos es gripe. Aquí tenemos el porcentaje total de todo este cuadrito de acá. Acá nos indica que el 100%, porque ya no hay más datos, no se puede dividir estos datos en menos. Acá tenemos la patología. ¿De dónde saqué esos datos de acá? Les he sacado de esta lista de acá. En la patología de este cuadro. De todo esto le he copiado acá. Esos datos de gripe. ¿Y cómo yo obtengo la cantidad de datos de cuántos tienen de patología gripe? 35, aplicando una fórmula. En este caso, la fórmula de contar sí, ¿no? Selecciono, un momentito. Vamos a aplicar ahora, vamos a buscar lo que es IRA o COVID-19. Ok. Aplicamos la fórmula, igual, contar sí, y nos pide el rango. ¿En qué rango está el dato, ¿no? Que nosotros queremos sacar? Está en otra pestaña. Una vez que tengamos ahí, hayamos seleccionado el contar sí con el paréntesis, donde dice, vamos a la pestaña automático de control de pacientes. ¿En dónde está esa patología? Aquí. Seleccionamos toda la columna toda la columna, no solamente los datos, toda la columna, porque en esa columna están los datos de patología. Si se dan cuenta, en la parte de arriba nos aparece la fórmula que nosotros estamos colocando en la pestaña anterior. Ya se nos colocó donde dice control-pacientes, que es el nombre de la, de esta hoja, que es control pacientes, como lo pueden ver en la parte de abajo, y está en la columna J, ¿correcto? Está en la columna J de esa hoja de control de pacientes. Si se dan cuenta, el Excel tiene como una ayuda que nos puede servir de guía, donde dice contar si, abro paréntesis, rango, y ya nos dice que ya tenemos colocado el rango ya. Quizás nos falta, pero nosotros ya colocamos el rango de donde vamos a sacar el dato que nosotros queremos. Ahora lo que sigue es hallar un criterio. E incluso el mismo Excel nos brinda qué es lo que tenemos que colocar después de haber ubicado el rango. Si se dan cuenta, nosotros tenemos que colocar un punto y coma. Y automáticamente ya nos dice, ahora escribe el criterio. No, vamos a escribir qué es lo que nosotros queremos buscar en esta tabla. O sea, qué vamos a contar. Por algo la fórmula se llama contar. Sí, o sea, qué condiciones nos está pidiendo el Excel para que Excel haga ese conteo, ¿no? Ese conteo de cuántos tienen COVID-19, ¿no? Para hacer el criterio, nosotros tenemos que abrir comillas y colocar el texto que nosotros queremos que cuente. ¿No? En este caso vamos a colocar COVID-19 y tiene que estar tal cual como está escrito ahí. Si hay una mayúscula, minúscula, tiene que estar escrito tal cual. En este caso, COVID-19 total en mayúscula, guión 19. Aquí cerramos lo que son comillas. Y listo. Pero nos falta algo. Si se dan cuenta, la función comienza con un paréntesis. Tenemos que cerrar ese paréntesis para que funcione la fórmula. Cerramos el paréntesis y automáticamente ya está. Se nos borra esa parte donde dice la ayudita que nosotros tenemos acá. No dice contar sí, rango criterio. Si nosotros cerramos paréntesis, listo. La función está correcta, está correcta. O sea, está correcta en lo que es la estructura, pero no sabemos si realmente está correcto con todos los datos que hemos colocado, ¿no? Hacemos enter y automáticamente nos bota la cantidad. Hay 18 pacientes con patologías de COVID-19. ¿Será cierta esa suma que me ha hecho el Excel realmente? Sí, a veces siempre funciona las fórmulas que el Excel realiza.
no hay errores en ellos, ¿no? Pero si nosotros queremos corroborar, vamos acá a control de pacientes, como tenemos aplicado un filtro, seleccionamos la flechita hacia abajo de patología y seleccionamos COVID-19 nada más. Aceptar, ¿no? Seleccionamos todos esos datos, automáticamente nos dice que el recuento o el conteo que ha hecho de celdas de COVID-19 es 18. ¿Cuánto me sumo acá? 18. Selección, no se equivoca, que es muy rara vez que se equivoque, la verdad. En conteo, si nosotros aplicamos la fórmula de manera correcta. ¿Correcto? Vamos a realizar esta parte de acá. Listo. Bueno, yo no quiero ya estar tipeando la fórmula cada rato. Selecciono aquí la parte, selecciono me ubico en cualquier valor que ya esté hecha la fórmula y con la parte de abajo selecciono y me ha copiado la fórmula ya. Pero me ha copiado la fórmula para el COVID-19. Pero el resto es igual, porque todas las columnas, en todos los datos de esa columna es igual. Está en la pestaña, en la hoja control de pacientes, en la columna J, y lo único que nosotros tenemos que cambiar es que en vez de COVID-19, diga el dato que nosotros tenemos acá. A copiar esa parte, cambiamos IRA por gripe, gastroenteritis lo copiamos, donde dice COVID-19 lo borramos, hacemos Enter, hipertensión igual, el diabetes, copiamos y todos los datos que nosotros tengamos. Se dan cuenta el porcentaje del total, bueno, para todo porcentaje es el máximo es el 100%, no, va variando, si se dan cuenta, porque ya agregué muchos más datos. Falta lo que es un listo. Tenemos aquí la cantidad que tenemos, ¿no? Yo quiero saber la cantidad, cuántos hay en total. Abajo colocamos acá total, igual vamos a sumar. Igual suma, seleccionamos el número uno o el rango, cerramos, seleccionamos de dónde quiera que sume. Está ahí, cerramos el paréntesis y le damos enter. Tenemos 220 datos, que es lo mismo que nosotros tenemos acá, 220 registros. La suma está perfecta, ¿no? Y aquí la suma va a sumar en lo que es el 100%. Va a sumar el total. Y tenemos el 100% de todos los casos de patología, ¿no? Con su cantidad de cuántos han tenido gripe, ¿no? Tienen COVID-19, el porcentaje del total, ya lo habíamos visto, acá está la fórmula, ¿no? Para hallar la fórmula del porcentaje, nosotros tenemos que tener en este caso el, bueno, vamos a hacer esta fórmula nuevamente porque acá seleccionamos. Recuerden que para hallar el porcentaje, como lo habíamos visto en la sesión 3, colocamos en este caso la columna de la fila B2, que tenemos el número 35 en este caso, y se divide entre la suma de todos estos datos que tenemos aquí, desde el 35 hasta el número 17. Pero no es necesario colocar ya ahorita la suma, sino de frente podemos colocar, como ya tenemos la suma realizada con el total, seleccionamos B2 entre la suma que en este caso ya hemos realizado, que es 220, ¿no? Y nos va a dar el mismo resultado. Bajamos con las flechitas abajo, selecciona todo, pero el total solamente está en el B12. B12, B12,
B2. Listo. Tenemos en este caso con la fórmula para hallar el porcentaje. ¿No? Hemos visto la forma del control sí y hemos hecho un cuadro o una tabla para hallar, para saber las patologías. ¿Correcto? Nuevamente se subió esta parte de acá. Listo. Vamos a aplicar lo que es un gráfico. Seleccionamos patología, cantidad y solamente seleccionamos hasta el umbral. Seleccionamos todo eso, vamos a insertar gráficos. Queremos saber acá, vamos a buscar un gráfico de barras. Vamos a darle prueba con este. Recuerden que antes de insertar el gráfico nosotros tenemos que seleccionar cuáles los datos que nosotros queremos mostrar en en este gráfico. ¿Correcto? Si nosotros no seleccionamos, el gráfico no te va a arrojar nada. Si nosotros seleccionamos los tres, nos va a arrojar un gráfico totalmente desordenado. ¿No? Aquí tenemos el gráfico de barras, ¿no? Donde nos muestra la cantidad de gripe, IRA, COVID-19, hasta más o menos un aproximado de donde queremos que tengan, ¿no? Podemos ver los filtros acá, ¿no? La categoría, los valores, estilo de gráfico también. Nosotros podemos también acá cambiar el estilo de gráfico, ¿no? Quizás acá capaz ese nos gusta más, donde aparece el número. Seleccionamos ese de ahí. Y podemos elegir el modelo de gráfico que nosotros más nos parezca, o que más nos parece, ¿no? Dependiendo cuál sea la presentación que nosotros quieran cambiar. Podemos cambiar colores también en este caso. ¿No? Ese es al gusto ya de la persona, ¿no? Vamos a insertar en lo que es otro gráfico. Esta vez vamos a seleccionar los tres. Insertar, un cuadro circular. Y vamos a un cuadro circular. Agregamos etiqueta de datos y nos aparecen los datos, ¿no? Si nosotros pasamos por ahí, ¿cuánto equivale ese al 16%? Con el mouse se hace sal, aparece. Y nosotros le hemos insertado lo que es un gráfico circular. Queremos ver la cantidad, no quiero ver la cantidad, sino quiero ver el porcentaje. Listo. Ya no está hablando, ya el gráfico no está seleccionamos acá para agregar etiqueta de datos. Agregamos etiqueta de datos y listo. Ya no aparece la cantidad, sino aparece lo que es el porcentaje. ¿No? ¿Cuánto porcentaje de los que tienen gripe? Es el 15,9%, de IRA el 8,2%, ¿no? Y tenemos estos dos gráficos listos para su interpretación, ¿no? Igual aquí también en el gráfico de circular podemos visualizar el modelo que a nosotros más nos parezca, dependiendo del gusto de interpretación que nosotros queramos darle. Eso ya depende de nosotros cómo queremos mostrarlo, en qué tipo de gráfico. Este es el gráfico de líneas que también les había mencionado, ¿no? Como quizás esta puede servir para alguna evolución, ¿no? Quizás en este año 2020-25 la gripe ha sido 30, de cantidad ha sido 35, o quizás desde el mes de enero ha sido 35, y conforme han ido pasando los meses ha ido disminuyendo o ha ido bajando, ¿no? Este gráfico de línea nos sirve para eso, para poder hallar visualizar esos tipos de datos, ¿no? Pero para esta cantidad, para estos datos que nosotros tenemos acá, está bien que utilicemos lo que son el gráfico de barras y el gráfico circular.
Y recuerden que el título se puede cambiar también. ¿No? ¿Cuál de patologías o patología? El título que nosotros queramos hacer. No es necesario que vaya ese título lo bootleggen por defecto. ¿Correcto? Vamos a este de acá. Tenemos un cuadro, que puede decir un cuadro estadístico, ¿no? Saltamos estas acá. Listo. Cuadro estadístico donde nosotros tenemos el mes, octubre, noviembre, diciembre, y nosotros queremos saber la cantidad de atenciones que se han dado durante esos meses, ¿no? Para eso nosotros aplicamos la siguiente fórmula. Esta fórmula que ustedes ven aquí ya no es contar sí, sino es contar mediante un conjunto, porque la fecha está dentro de un conjunto de datos. Ya tenemos que aplicar esta fórmula conjunto sí, igual seleccionamos la fórmula de aquí, en este caso donde está la fecha, en esta columna I, y dentro de paréntesis va la condición. Voy a copiar todo esto para no copiarlo. Hasta aquí. Vamos a ver la cantidad de pacientes en noviembre. Igual, contar sí, conjunto, vamos a donde está la base de datos o este cuadro, seleccionamos dónde está la fecha, en este caso está en la I, y ya cumplimos con el primer criterio. Ponemos punto y coma, y para contar un conjunto tenemos que aplicar otro criterio. En este caso vamos a aplicar esta condición, es lo que nos indica esta fórmula, que vas a contarme la cantidad de pacientes que se han atendido en el mes, de qué fecha a qué fecha. En este caso yo quiero en el mes de noviembre, si no me equivoco. Bien. Acá vamos a poner que sea mayor o igual a la fecha 2025. ¿Desde qué día? Desde el 1 de octubre, no, octubre ya lo contó. Queremos desde el 1 de noviembre. O sea, del 25. Recuerden que siempre va el año, mes y día. En ese orden el Excel lo toma, ¿no? Quiero que cuentes desde el 1 de noviembre a 2025 y nuevamente colocamos en lo que es la columna, en este caso la fecha, ¿no? En la que está en la hoja control de pacientes, en la columna I. Y ahora queremos otra condición, ¿no? ¿Cuál es el criterio? Que sea menor a la fecha o menor o igual, en este caso yo le he colocado menor, ¿a qué fecha? Yo quiero que sea menor al 1 de diciembre del 2025. Si es menor al 1 de diciembre, eso quiere decir que lo va a tomar hasta máximo hasta el 30 o 31 de noviembre, ¿no? En este caso, noviembre creo que tiene 30 días, lo va a tomar hasta el 30 de noviembre. No, esto es para no, eh, si no nos acordamos la cantidad de días que tiene un mes, siempre colocarlo siempre el día después, ¿no? Todos los meses tienen primero de cada mes, así que es mejor colocarlo así mayor o igual desde el primer día que comienza el mes hasta menor desde el primer día del siguiente mes, ¿correcto? Para no confundir. Una vez que tengamos esta fórmula de aquí, con las fechas ya redactadas, cerramos lo que es la fórmula y le damos Enter. Nos bota que esta fórmula, que en octubre han habido 72 atenciones y en noviembre 62 atenciones. No es que esté mal la fórmula y que por eso ha salido igual, sino que en ambos casos yo he corroborado que hay 65. Eso es lo que vamos a hacer en la siguiente fórmula. Aquí voy a copiar esto de acá y aquí voy a cambiar. Yo quiero que me cuente las condiciones del mes de diciembre. Desde el 1 de diciembre hasta el día anterior, que es 31 de diciembre,
pero quiero que me cuentes del primero, día anterior del 1 de enero del 2026. Le hago enter y me sale 64 tensiones. Lo mismo vamos a hacer para enero. Quiero que me cuentes desde el 1 de enero del 2026 hasta hasta un día antes del 1 de febrero del 2026. Me sale que es 32, ¿no? Así podemos nosotros llevar un control o jalar datos desde una base de datos o desde un registro que nosotros tengamos hacia otra hoja de cálculo, ¿no? Podemos crear, como ven acá, un cuadro estadístico, podemos ver las estadísticas de nosotros, el nivel de cantidad de atenciones que nosotros tenemos durante el mes de octubre, noviembre y diciembre y enero, ¿no? Podemos crear gráficos, cuadros estadísticos de lo que son las patologías, ¿no? Nosotros así de esta manera podemos ver en lo que son, vemos el gráfico, como se había dicho, crear cuadros estadísticos a raíz de un cuadro o una base de datos que nosotros tengamos en Excel. Ya, es, como les había dicho desde la sesión 3, hay infinidad de funciones que el Excel maneja, no solamente las funciones de suma, resta, promedio, multiplicación, división, ¿no? Hay infinidad de datos que nosotros, o funciones que nosotros se pueden manejar, ¿no? Pero estas funciones son las que más mayormente se utilizan para nosotros poder llevar un control de todos estos datos, ¿correcto? Este, el trabajo que se les va a dejar para la siguiente, bueno, les voy a dar plazo una semana para que lo presenten, eh, va a ser que ustedes creen pueden utilizar esos datos de acá, porque ese Excel yo lo voy a subir. Ya, yo lo voy a subir sin estos gráficos, claro, porque esos gráficos lo van a tener que hacer ustedes, ¿no? Van a crear un cuadro, ¿sí? Para un cuadro, no con la misma, quizás los mismos datos de acá de patología, quizás pueden utilizar otro campo de ahí, ¿no? Si ustedes gustan, pueden guiarse de esta ficha de acá, pero si ustedes tienen un cuadro mucho más pequeño, pueden hacerlo, quizás pueden hacerlo por distrito, ¿no? Que quizás pueden reducir esta base de datos que les voy a compartir por el aula virtual y puedan seleccionar solamente quedarse con tres datos nada más. Un momentito, por favor. A ver, les pido un ratito. Voy a dejar de compartir porque voy a agregar algo ahorita al aula virtual. Perfecto.
Ah, ya, perdón, no se escuchaba, no había activado mi audio. Bueno, repito, voy a compartir esta base de datos que están acá y puedan, quizás no usar el campo de patología, porque ya lo utilicé aquí, ya les expliqué utilizando ese campo. Quizás puedan reducir esta información ustedes mismos o quizás tengan ustedes una información que ustedes manejen, lo que se les sea más fácil. Quizás pueden reducir esta base de datos a 20 registros nada más, ¿no? O a 50 por ahí más o menos, donde ustedes puedan quizás filtrarlo por distrito, ¿no? Quizás por sexo, ¿no? Y puedan crear un cuadrito así de esta manera, ¿no? Aplicando quizás las fórmulas de suma, ¿no? O quizás si todavía no han entendido o no saben manejar lo que es la función de contar sí, para saber, para jalar los datos de otro, lo ideal es que lo sepan manejar y puedan aplicar esta fórmula de contar sí, ¿no? Y quizás el tema de promedio, de acá el tema de porcentaje todavía no lo saben sacar, pueden utilizar la fórmula de lo que es promedio, de cual también se explicó la semana pasada y pueden guiarse de las diapositivas de la sesión 3. Ahí explico en esas diapositivas o en el video, explico cómo se utiliza las fórmulas de promedio o la fórmula de porcentaje. ¿Ya? Solamente con ese trabajo nada más les voy a indicar, porque ahí en el trabajo que les estoy dejando ya están aplicando lo que es hacer una tabla, ¿no? Hacer las funciones básicas que les había explicado, lo que son la suma, el contar sí, el promedio, el porcentaje. ¿Correcto? Y siempre con sus gráficos. Gráfico de barras y gráfico circular. ¿Correcto? Si pueden hacer dos cuadros con esto, para diferentes gráficos, genial. Si no, solamente una sola tabla donde se pueda visualizar tanto el gráfico de barras y el gráfico circular con su porcentaje. Aquí, ¿ya? Terminando aquí la clase, no este corte, yo voy al aula virtual y voy a subir toda esta información. Y les voy a detallar en descripción de la tarea qué es lo que tienen que subir. Lo mismo que les estoy explicando acá por palabras, lo voy a describir ahí, detallar en lo que es la actividad. ¿No? Les voy a dar plazos el siguiente sábado para que puedan subir su tarea hasta las 12 de la noche del día 24 de enero. Recuerden que ya nos quedan dos clases para terminar estas sesiones y poder culminar con éxito lo que es el curso de ofimática. En la siguiente sesión vamos a entrar a lo que es PowerPoint. Vamos a tocar diferentes puntos en entorno, estructura, cuáles son los botones básicos, las funciones básicas del PowerPoint. No, vamos a utilizar el uso de plantillas. ¿Correcto? Bueno, estimados licenciados, licenciadas, muchas gracias por su tiempo. Sé que la mayoría, algunos domingos también laboran, o quizás algunos nos escuchan desde su mismo centro de labores también, ¿no? Llevamos 4 sesiones aquí con ustedes y cualquier duda o consulta, la pueden realizar. Yo igual voy a dejar mi número. A ver, ¿por qué alguien está levantando la mano? Berenice. Sí, profesor, buenas noches. Disculpe la molestia con mis compañeros igual. Solo tengo una duda. Yo realicé las dos primeras tareas dentro de Ya. las fechas indicadas. Sin embargo, la tercera tarea, por temas personales, ya no alcancé a entregar. Entonces, quiero saber si todavía es posible entregarlo. Entiendo que igual la nota no es igual, estoy consciente de eso, pero al menos para saber si que estoy aplicando bien la información, ¿no? O sea, los conceptos A ver. aprendidos. Claro, no, a ver, en la tercera sesión no se dejó ningún trabajo. No se dejó ningún trabajo. Quizás aparece en el aula virtual, pero no hay ningún trabajo para subir. En la tercera sesión les indiqué de que esa tarea que les iba a dejar en la cuarta sesión iba a ser general para las dos sesiones, para la tercera y la cuarta. Por eso les estoy explicando más o menos que deben presentar un cuadro, lo mismo que les he explicado hace ratito, una base de datos o un formato de control, ¿no? Y pueden jalar a otra pestaña de Excel con sus gráficos, que es lo mismo que les he enseñado en la tercera sesión. Por eso en la tercera sesión no hay ningún trabajo que presentar.
Pues si has presentado las dos primeras tareas, estás al día. Estás correcto todo. Muy amable, profesor. Muchas gracias. Ok, gracias. Bueno, entonces, ya para despedirnos de aquí, les agradezco por su tiempo nuevamente y ya nos encontraremos en la siguiente sesión para poder entrar a lo que es el PowerPoint, ¿no? En una media hora o máximo a las 10 de la noche ya va a estar desde su aula virtual, van a poder visualizar cuál es la tarea que van a realizar. Creo que hay otra pregunta, Raquel. Sí, ingeniero, quería consultarle buenas noches. Miren, yo manejo una base de datos de un Cardex donde están todos los medicamentos y día a día nosotros pasamos cuánto, por ejemplo, metronidazol utilizamos hoy. Por ejemplo, ponemos 2, día 15, el 16 uno, pero la base exacta con la que comienza esta tabla nos indica que tenemos 20, pero cada vez que yo paso no disminuye esa cantidad, sigue con lo mismo del inicio, ¿no? Solamente Es día a un, día ponemos qué puedo hacer ahí o qué fórmula se debe usar. es un CARDEX, me dices, ¿verdad? ¿Que utilizas? Claro, es una base de datos, pero que es Ujú. Bicardex, ¿no? Por ejemplo, yo Claro. tengo paracetamol 10. Eso es mi inicio, pero de ahí siguen su base. Día 15, ¿cuánto se utilizó? Dos ponemos, pero eso solamente es como para contabilizar cuántos hemos usado en el día, pero yo quisiera que eso vaya disminuyendo No, a mi ya. real que yo tengo. Claro, quizás no está en una base de datos vinculada a esa parte de ahí. ¿Me lo puedes compartir ese CARDEX para poder ayudarte? Lo que Esa pasa es- es que lo tengo dentro de una empresa y está en el drive de la empresa, no se puede compartir aquí en la computadora. Pero en ese caso Drive. hiciera, ajá, es en drive, pero en caso de repente me dejes un número, yo hiciera una base de datos como para tener la fórmula o como para ver cómo se hace y ya aplicarla ya en el trabajo, pues, ¿no? Sí, creo, mira, igual voy a dejarles mi número ahorita, acá Ujú, por el chat. ujú. Cualquier duda o consulta que tengan, me la pueden hacer llegar por ahí. Si quizás me puedes compartir quizás algún pantallazo o algo de lo que quieras realizar para poder entenderte mejor, me puedes escribir a ese número. Cualquiera de ustedes, cualquier duda que tengan, referente a las clases o algún favor que requieran, me pueden escribir a ese número. Mire, el card sí lo tengo acá para mandarle en foto, que lo visualice, de repente me puede Sí, no hay problema. mejorar. Mándamelo por ahí a ese número por WhatsApp y yo de acá lo reviso para poder, quizás puedo ayudarte de esa manera. Ujú, ya. Ok, ingeniero, gracias. Ya. Bueno, estimados licenciados, ahora sí me despido con ustedes. Como les repito, antes de las 10 de la noche ya estará la tarea subida dentro del aula virtual y puedan desarrollarla con éxito. Les deseo muy buenas noches con todos y un buen inicio de semana para todos. Hasta luego.